Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Retomamos hoy la epístola a los Romanos, ya nos queda muy poco para terminar y damos gracias al Señor por todos estos sermones que hemos podido predicar sobre esto. Todavía nos queda un tramito más, pero realmente contentos y agradecidos a Dios por todo esto. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21. Como siempre les animamos luego de leer y al comenzar, mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo cada uno de esos versículos, ver que lo que estamos hablando está ahí en ese texto que usted va a leer conmigo hoy. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 14 hasta el 21. Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición de esta hermosa reunión que estamos teniendo junto con nuestros hermanos, escuchando el Evangelio, la escuela bíblica. Hemos podido compartir tiempo precioso de comunión, hemos podido adorarte con nuestras ofrendas, hemos podido escuchar la lectura, hemos podido cantar, hemos hecho cada cosa buscando honrar y bendecir tu nombre, que vos seas exaltado. Lo mismo deseamos para este tiempo, Señor, que vos puedas ser honrado por medio de la exposición de tu palabra. Que nos des entendimiento, por favor, abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver estas verdades, para poder comprenderlas correctamente, para poder entender lo que implica esta verdad y para que entonces, a partir de la obra de fe, podamos obedecerlo, porque así es como nuestras vidas van a crecer a la semejanza de tu Hijo. Tratar nuestros corazones, te pido por favor que me asistas para este tiempo en el cual voy a predicar tu palabra y que tu nombre sea honrado, ya que delante tuyo estamos en este tiempo. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es: un líder espiritual cumple con su responsabilidad. Uno de los fenómenos que se está dando últimamente, en los últimos años, en el ámbito de lo político, no solamente en nuestro país, creo que en nuestro país recién ahora, pero ya en algunos otros países del mundo, es el surgimiento de nuevos candidatos a puestos de gobierno que no provienen de los ámbitos tradicionales o que no han hecho una larga carrera en algún partido político. Y así todo, aunque no tienen todo este bagaje, esta carrera, mucha gente los vota, incluso en ocasiones hasta han ganado elecciones o sacando muchos votos. Es un fenómeno, hay varios politólogos que intentan explicarlos. Ahora, ¿por qué pasa esto? He escuchado que algunos opinan que tiene que ver que con sus ideas, las ideas que esta gente propone, estos candidatos, se acerca más a la agenda de lo que realmente más le preocupa a los ciudadanos. Por eso tienen tanta llegada, porque realmente se meten en temas que realmente a la gente le importa y no andan divagando como muchas veces pasa con los políticos tradicionales que hablan sobre los temas que a ellos les importan. Otros dicen también que tiene que ver en ocasiones con el hartazgo general de las personas con aquellos candidatos que ya han sido conocidos, ya han sido votados, ya han estado en el gobierno y que no muestran empatía real con los problemas de la gente, sino que se les nota que solo les importa conseguir ese puesto o seguir en ese puesto en el gobierno solamente para vivir una vida cómoda, como una manera de
tener tranquilidad, ¿no? Estabilidad y vivir bien. Incluso uno se pregunta muchas veces, ¿por qué estos políticos tejen alianza entre ellos cuando no tienen las mismas ideologías o cuando solo hasta hace un tiempito atrás capaz que uno hablaba mal del otro y ahora se abraza, ¿no? Es raro, usted lo ve. Yo sé que a usted también le pasa como a mí, ¿no? Ve un político que dice, no sé, esto es deplorable y a los un par de meses, un par de años está abrazado y este es mi candidato. Es decir, algo raro pasó acá, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, evidentemente uno llega a la conclusión obvia de que muchas de estas personas solo les importa llegar a ocupar un cargo para llenarse los bolsillos con la plata de nuestros impuestos, de los que trabajamos, y no por la convicción de querer ayudar a los que tienen que gobernar. Porque en verdad uno se va dando cuenta que no tienen un compromiso genuino con la responsabilidad que se les confiere, ¿no? Por medio del voto de la nación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que menciono con el sermón? Bueno, porque en esta sección de la carta justamente se ve el ejemplo no de esa clase de líderes o de gente que está ejerciendo mal el liderazgo, sino justamente el ejemplo de un líder aprobado. Un líder que toma muy en serio la labor que le toca hacer. No solamente habla lo correcto, sino que sus palabras están en sintonía con sus obras. Estamos hablando obviamente aquí del apóstol Pablo. Ya sabemos, Pablo no era alguien perfecto, pero sí alguien digno de imitar porque era irreprensible en su conducta como siervo de Cristo. El hecho de que él diga, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, no lo decía solamente para quedar bien, era real. Era un hombre que era irreprensible en su conducta. Un ejemplo, un modelo a imitar para otros cristianos que se relacionaban y que eran ministrados por él. Y tal es así que tenía bien en claro su rol y por lo tanto actuaba en consecuencia buscando en todo agradar a su Señor. No lo hacía buscando traer la atención hacia él. Como hemos estado viendo, el apóstol en el pasaje anterior terminó una sección general muy amplia, una sección que como vimos va desde el capítulo 12, versículo 1, allí cuando lo vimos, creo que el año pasado, estuvimos viendo como cuando comenzamos el capítulo 12, versículo 1, y que gracias Marce, llegó hasta el capítulo 15, versículo 13, donde fue la última sección que vimos, en la cual estuvo él exhortando a los romanos de diferentes maneras. En esos textos les estuvo remarcando varios asuntos importantes. ¿Usted se acuerda? Y si no se acuerda, bueno, vuelve a mirar los videos porque hay mucho que él trata. Justamente asuntos importantes que tenían que ver con esa conducta, con ese cambio a partir de la nueva vida que tenían en Cristo y que concluyó en los últimos pasajes con la importancia de que trabajaran juntos por la paz y la unidad de la congregación, ¿se acuerdan? En cuanto al asunto de la libertad cristiana. Ahora, luego de dar estas instrucciones, que terminaron, como dije, en capítulo 15, versículo 13, en esta sección nueva, Pablo se tomó un tiempo para aclarar que aunque no conocía a la iglesia local en Roma de manera personal, ya dijimos, no la había fundado él, así todo él se tomó el atrevimiento de exhortarlos, porque en esa parte de su responsabilidad, porque justamente esa era parte de su responsabilidad como apóstol de Cristo. ¿Cuál era esa responsabilidad? Edificar a la iglesia del Señor. Por eso se ha tomado el atrevimiento. Esto lo vamos a ver durante el pasaje de hoy. Y por lo tanto, como él se tomaba muy en serio su responsabilidad y su vida giraba en torno a asumir este compromiso, lo hacía justamente para la gloria de Dios, poniendo todo su corazón en cumplir con lo que se le había encomendado. Yo creo que justamente en las declaraciones que vamos a revisar en esta porción tan preciosa, es una porción muy personal, que nos muestra un poco el corazón. Hoy Isaías en un momento hablaba sobre la segunda epístola a los Corintios, la cual creo que es la carta más personal de Pablo, pero acá, aunque esta carta no es tan personal, esta sección sí lo es. Pablo nos muestra un poco de su corazón. Y vamos a encontrar entonces en esta sección un modelo claro de cómo se distingue a un siervo fiel de Cristo. Yo creo que el mundo, y por eso lo habla en la introducción, demanda referentes de verdad. Lo está pidiendo, la gente pide referentes que sean genuinos, que sean honestos, que sean íntegros.
Pero yo creo que también la iglesia del Señor requiere imperiosamente líderes así, líderes íntegros, líderes responsables que asuman el compromiso y la responsabilidad que tienen y lo hagan de una manera que honra al Señor. El sermón de hoy nos va a dar un ejemplo para imitar, pero digamos que no es solamente para los pastores. Usted dice, bueno, entonces esto voy a empezar a pensarlo solo para los pastores. No creo que sea solo para los ancianos de una iglesia local, sino también para todos los creyentes que de manera genuina anhelan servir a Dios de una manera que lo glorifique. Tal vez como vos y yo hoy cantamos y dijimos, Señor, haceme un siervo para tu gloria. Bueno, este pasaje te va a ayudar a entender cómo es que se logra ser un siervo para su gloria. Así que por eso te animo a seguirme con atención en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: un líder espiritual tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia de Cristo. Este es el tema. Un líder espiritual tiene la responsabilidad de edificar a la iglesia de Cristo. ¿Cómo lleva adelante esta responsabilidad? Bueno, el texto presenta 3 cuestiones muy importantes acerca de esta responsabilidad de edificar a la iglesia de Cristo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Bien, ahí escuché un amén. Si quieren decir amén no pasa nada, no se sientan que no pueden decirlo. Vamos a ver entonces la primera de esas cuestiones. La tenemos del versículo 14 al versículo 16. Un líder espiritual procura servir a los hermanos motivado en su santificación, en la santificación de los hermanos. Esa es la primera de las cuestiones que vamos a ver. Procura servir a los hermanos motivado en su santificación. Aquí el texto comienza con una aclaración del apóstol para los hermanos en Roma. Vamos a mirar el versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos están llenos de bondad, están llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Ahora, cuando usted lee este versículo 14, quizás se le puede presentar la duda. Uno me puede decir, ¿qué pasó acá con Pablo? ¿Por qué si supuestamente, como dice acá en este versículo, sabe que ellos se pueden amonestar correctamente, entonces ¿por qué les escribió y les exhortó si sabía que lo podían hacer? Es que entonces, como diríamos nosotros, Pablo medio que se está atajando por las dudas de que alguien cuestione su autoridad sobre una congregación que no fundó y que todavía no había visitado personalmente. ¿Será que él se estaba como cuidando, como atajando por la duda que van a decir, pero ¿por qué nos retás si vos no nos conocés, no? ¿Por qué hace esto que hace? ¿Por qué él los exhorta? ¿Y por qué lo hace si está diciendo que supuestamente ellos están llenos de conocimiento y bondad y que por lo tanto se pueden amonestar unos a otros? ¿Por qué lo hace? Bueno, vamos a reflexionar en lo que dice el pasaje para tratar de responder estas dudas. Yo creo que el pasaje no va a responder esto. Primero notemos que dice que él está seguro. Aquí podría traducir también, tengo plena confianza, tengo completa seguridad. Así es lo que está queriendo decir. Está seguro acerca de algo de ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo podía él estarlo si él no los había visitado? Dice, bueno, que recibió una revelación especial. No. Es verdad que él no conocía personalmente a la iglesia local, pero aunque no los conocía personalmente, sí contaba con el testimonio de algunos hermanos que eran miembros de la iglesia en Roma. Aunque no conocía personalmente a la iglesia completa, sí conocía a varios miembros de esa iglesia, en particular algunos con los cuales tenía una gran relación afectuosa. Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, un matrimonio se llamaban Priscila y Aquila, eran personas a las cuales él tenía un afecto especial y muy cercanos a él. Fíjense que lo va a mencionar más adelante. Y gente que en capítulo 16, versículos 3 y 4, vamos a ver que estos hermanos, muy amados por él, estaban sirviendo, estaban como miembros en la iglesia en Roma. Fíjate que dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Evidentemente, había también otros más. Evidentemente, por lo que Pablo está marcando acá, estos creyentes eran fieles y temerosos de Dios, y más que probablemente, más que seguro, ellos le habrían dado un reporte objetivo de los avances de la iglesia local, allí en Roma, y también de qué cosas ellos veían que tenían para mejorar. Por eso él sabía, estaba seguro de
lo que pasaba en la iglesia en Roma porque había recibido el testimonio de hermanos que él conocía, que sabía que eran fieles y que estaban allí en la iglesia en Roma. Por todo esto, él tenía seguridad plena sobre cuál era el comportamiento general de los hermanos. Él dice aquí en el pasaje, versículo 14, él decía que ellos estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, por lo tanto iban a poder amonestarse mutuamente, como dice ahí el pasaje. Obviamente se iban a poder amonestar de una manera que honrara a Dios. Si evidentemente estaban llenos de bondad y de conocimiento, aunque no lo dice, lo queda implícito, que se iban a poder amonestar mutuamente y lo iban a hacer bien. Él estaba seguro de eso. Ahora, en verdad, esto no es solo algo que es cierto para la iglesia de Roma, sino que es algo cierto y válido para todas las iglesias. O sea, cada iglesia local, que como marca el texto, por un lado dice, ande en bondad. Aquí la idea de bondad es una palabra que habla acerca de mucha virtud, de una inclinación por buscar el bien de los demás. Esa es la idea acá de bondad. También habla de la palabra conocimiento, una iglesia que esté llena de conocimiento, es decir, una iglesia que esté caminando en la verdad, sosteniendo la fe verdadera que tenemos en las Escrituras, evidentemente tendrá la capacidad de que sus miembros, al ser maduros, porque están llenos de conocimiento y de bondad, pueden amonestarse correctamente los unos a los otros. O sea, el mismo patrón de Roma puede estar en cualquier iglesia de todos los tiempos, incluso entre nosotros. Si el pueblo de Dios está lleno de bondad y lleno de conocimiento, nos podemos amonestar mutuamente de una manera que honra a Dios. O sea, algo parecido a esto es lo que el apóstol le recuerda, por ejemplo, a otra iglesia local en Éfeso. Una iglesia que sea dirigida tanto por el amor, un amor que, como sabemos, no hace nada malo o indebido, como también por la verdad, que les lleva a andar con los demás con rectitud y justicia. Es una iglesia que va a poder crecer espiritualmente. Fíjense, Efesios 4, 15 y 16, un concepto parecido. Dice, sino que siguiendo, como dice, la verdad en amor. ¿Ven? Algo parecido al otro. El otro decía bondad y conocimiento. Acá tenemos verdad en amor. Teniendo esas peculiaridades, entonces podemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué entonces una iglesia local así puede crecer? Porque si están llenas de amor y de verdad, si están llenas de bondad y de conocimiento, pueden amonestarse mutuamente, pero no solamente pueden amonestarse mutuamente, sino también pueden ayudarse en alentarse mutuamente, unos a otros se pueden aconsejar como corresponde, van a ayudarse a exhortarse mutuamente, a consolarse mutuamente, y así con cada uno de los mandamientos de los unos a los otros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden? Si estamos llenos de todo esto, entonces evidentemente vamos a poder cumplir con estos mandamientos unos a otros, que son los que edifican a la iglesia local. Ahora, habiendo aclarado esto, yo creo que lo que planteamos, ¿no? Estas dudas, ¿por qué lo escribe entonces si confiaban que ellos iban a estar así, si sabía que estaban así, si sabía que estaban haciendo? En el versículo siguiente, en el versículo 15, ahí nos aclara un poco por qué Pablo entonces escribe, cuál es la motivación por la cual él les escribe. Justamente tenemos el versículo 15, dice, más os he escrito, aunque yo sé que están llenos de conocimiento de toda bondad, y de que pueden amonestarse mutuamente y lo van a hacer bien, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia que de Dios me es dada. El apóstol pasa a explicarlas con claridad por qué se tomó el atrevimiento de escribirle. Aquí la palabra atrevimiento, en el original la palabra tolmeros, que es la idea de tomarse la libertad o tomar la valentía de hacer algo. O sea, él lo hizo, él se motivó a escribirlo y lo hizo ¿para qué? Para recordarles algo, esto que les enseñó, básicamente porque él recibió la gracia que Dios le había dado para hacerlo. Lo hizo para recordar. O sea, la exhortación que le había planteado, como dijimos, del capítulo 12, versículo 1 hasta el 15, 13, no eran cuestiones que ellos no conocieran, no es que le estaba dando información que ellos no supieran. Ellos ya lo sabían, tenían idea sobre estas exhortaciones.
eran verdades que ellos ya habían abrazado y en cierta medida practicaban, porque Pablo está diciendo que ellos estaban llenos de bondad y conocimiento. Pero aunque es cierto que existía cierto cuidado en la iglesia local de guardar todos estos mandamientos bíblicos, es claro que todavía había algunas situaciones que tenían que seguir tratando y buscando mejorar. O sea, había cosas en la iglesia que venía bien, pero había cosas que todavía, áreas, como en todas las iglesias locales, si usted buscaba una iglesia, si usted dijo, vine a Pueblo de Dios porque es una iglesia perfecta. Equivocado. No hay ninguna. Vamos proceso a crecer en santidad, pero va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Evidentemente la iglesia en Roma también tenía cosas para mejorar. Por ejemplo, ya vimos una clara, el tema del uso de la libertad cristiana y que esa libertad cristiana no sea un motivo de desunión, ¿se acuerdan? Evidentemente en otras áreas estaban bien, pero en esta tenían para mejorar. Entonces, por eso Él les recuerda acerca de estas verdades. En esos puntos débiles era necesario que ellos recuerden, como dice acá. Aquí dice recordar, pero aquí la palabra en el original es más bien recordar nuevamente. O sea, les hago recordar algo que ustedes ya sabían. Algo que ustedes ya tenían claro, pero medio que se están olvidando y por eso medio que tengo que volver a presentarla. Aquí la palabra en el original es epanminesco. Es recuerden de vuelta algo que ustedes ya recordaban. Les recuerdo lo que ustedes ya recordaban, lo que ustedes ya sabían. ¿Para qué? Para que entonces, medio que a traerle de vuelta a colación este asunto, ellos pudieran poner en práctica esto justamente en sus relaciones entre hermanos. Ahora, el resto de este versículo resalta que esta enseñanza, que esto que él había dado, que les había explicado, no provenía de su opinión personal. Lo daba a partir de la gracia que Dios le había dado para hacerlo. Fíjense que dice al final del versículo. Por la gracia que de Dios me es dada es que hago esto de hablarles, recordándoles algo que ustedes ya sabían. Ahora es interesante, y lo digo, quizás algunos ya lo saben, algunos otros que tal vez está hace menos tiempo, muchas veces uno escucha hablar sobre la doctrina de la gracia, entonces cuando lee gracia, cree que está hablando de la gracia general que Dios tiene con cada uno de su pueblo para salvarse. Bueno, no siempre que aparece la palabra gracia está hablando de esa clase de gracia especial que Dios tiene para con todo su pueblo y por medio del cual lo salva. A veces cuando utiliza la palabra gracia, está hablando de un trato particular que Dios tiene con cada creyente. No está hablando entonces del favor de Dios en general para cada uno de los suyos, sino de una gracia particular, de un trato particular que Dios tiene con cada uno de los creyentes, por medio de los cuales, a partir de esa gracia particular, asigna a cada uno de sus hijos un rol para cumplir dentro del cuerpo, dentro de una iglesia local. Y que justamente vos ibas llamado a pertenecer a una iglesia local y dentro de esa iglesia local Dios establece una función. Y dentro de esa función que te da los dones espirituales necesarios para poder cumplir con esa función. Bueno, esa es una gracia particular que Dios tiene con cada uno. ¿Está bien? Ahí ya no está hablando de la gracia en general, con medio de la cual Él nos salva, sino la gracia particular que ha dado a cada uno. ¿Está bien? Eso lo vemos, por ejemplo, en capítulo 12, versículo 6. He utilizado esa palabra como para entender esta gracia en particular. Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según que dice, la gracia que nos es dada, y empieza a mencionar varios dones y funciones dentro de la iglesia, ¿ven? A cada uno Dios ha establecido una gracia para poder realizar una función dentro del cuerpo, dando los dones que necesitan para poder cumplir con esa función de manera eficiente. Pablo también había recibido una gracia particular para su ministerio. Él, por ejemplo, lo comenta en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjense cuál es la gracia que se le ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él tenía un ministerio especial que algunos estudiosos llaman un ministerio fundacional. Siendo apóstol, él tenía un ministerio fundacional con el cual comenzó a establecer lo que sería la iglesia. Una iglesia que se sostiene en Cristo, pero en el cual los apóstoles pusieron el fundamento. Por eso,
entendemos que hoy ya no existen el ministerio de apóstol para este tiempo, porque ya las bases están puestas. Lo que hacemos nosotros es construir a partir del fundamento que ponen los apóstoles. Por eso él dice, yo puse, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Hoy esa labor de edificar está en la iglesia y en particular los líderes que Dios ha puesto, que podemos llamar, que son los pastores y también los evangelistas. De acuerdo entonces a esta gracia, Pablo había sido llamado al apostolado por Dios, y esto incluía una autoridad y responsabilidad de instruir a los hermanos en la palabra, y de forma específica, entre todos los apóstoles, él había sido llamado de manera principal para establecer y llevar el evangelio y predicar la palabra entre las iglesias locales o entre los pueblos y ciudades en el territorio gentil. Todos los apóstoles tenían la misma responsabilidad de instruir, pero en particular a él le habían dio la responsabilidad de llevar el mensaje del evangelio y establecer iglesias y formarlas en territorio más bien gentil. Él cuenta un poco de esto en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? ¿Cuál es el ministerio que se le dio? Para que yo lo predicase entre los gentiles. Esa era la función específica de Pablo como apóstol. Por eso muchas veces lo llaman a Pablo como el apóstol de los gentiles. Era su función específica. No es que quiere decir que él no predicaba a judíos, pero su función venía más de misionar y de evangelizar en territorio gentil. Por lo tanto, como él había recibido esta autoridad, él tenía autoridad de parte de Dios para que por medio de las Escrituras pudiera hacerle recordar a los hermanos las verdades bíblicas como un medio de exhortación. Él tenía autoridad para hablarle incluso a una iglesia como Roma que él no había fundado, porque él como apóstol tenía esa autoridad para hablarles y enseñarles. Él tenía esta tarea medio de supervisar las iglesias gentiles, y por más que él no las haya formado, y por más que no las haya fundado y no las conocía personalmente, Dios le había dado autoridad para hablarles y exhortarles y marcarle aquellas cosas que tenían para mejorar. ¿Se entiende esto? Ahí vemos un poco de la autoridad que él tenía como apóstol. Ahora es importante que, aunque entendemos que esto era parte de su trabajo y de la autoridad que Dios le había conferido, no tengamos una mala impresión de Pablo. No es que él decía, bueno, yo tengo esta autoridad y entonces como apóstol vamos a empezar a tirar palo, ¿no? Para diestra y siniestra, ¿no? Empezar a repartir palo, porque como yo soy el apóstol de los gentiles y ustedes son gentiles, ahí va, ¿no? Palo y palo ¿no? Su motivación no pasaba por aprovecharse de ese rol para darle con un caño a cada hermano que se porte mal. No era eso. No era esa la motivación por la cual se atrevió a escribirle. No era. ¿Cuál era la motivación? Bueno, el pasaje a continuación lo dice. Versículo 16. Ahí dice un poco cuál era la motivación. ¿Por qué se atrevió a escribirle? ¿Por qué usó esa autoridad para escribirlo en una iglesia que todavía él no conocía personalmente y que no había fundado? Dice el texto, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ministro, ofrenda, medio extraño. Bueno, creo que aquí lo que quiere decir algo muy lindo y que creo que nuestra traducción de Reina Valera no se llega a percibir con total claridad. Pablo está usando acá una analogía, una ilustración, utilizando otro concepto para ilustrar algo que él quiere hablar, una verdad que él quiere transmitirle. Lo hace de una manera metafórica para presentar cuál era su motivación en hacer lo que hizo. Cuando aquí el pasaje dice que por la gracia de Dios fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, cuando él utiliza acá la palabra ministro, no utiliza la palabra que normalmente utiliza. Usted sabe, la palabra que normalmente él utiliza para ministro es diáconos, un servidor, ¿no? Un siervo. Pero acá él no utiliza esa palabra. De hecho, es una palabra que casi no usan muchos otros lugares, que es la palabra leitorgos, una palabra diferente. Una palabra que se usaba comúnmente en aquel tiempo entre los pueblos gentiles para hablar acerca de un funcionario público, alguien que trabajaba, por así decirlo, en el Estado. Un funcionario público era la manera cuando se utilizaba esta palabra.
Pero también en el ámbito judío, que también tenía sus funcionarios, podía usarse y se usaba esta palabra como un ministro del santuario. O sea, usted piense, ministro del santuario, ¿quién eran los que ministraban en el santuario? Los sacerdotes. Eran los sacerdotes, los funcionarios públicos que servían en el templo. Y esta palabra que utiliza acá en griego, una palabra que comúnmente se usaba también dentro del ámbito judío para hablar acerca de esa clase de funcionarios. De hecho, es muy interesante porque esta misma palabra se la utiliza para hablar acerca de Jesús, como también un ministro del santuario. Fíjate, en Hebreos capítulo 8, versículos 2 y 3, aquí se habla de Jesús y se dice que Jesús era ministro del santuario. Aquí la palabra ministro es leitorgos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y aclara, ¿cuál era este funcionario del santuario? Versículo 3, porque todo dice sumo sacerdote, ¿ven? Cuando para los judíos se hablaba de leitorgos, un funcionario, un ministro del santuario, se hablaba acerca de un sacerdote. Ahora, también comprobamos que aquí está hablando de una manera metafórica, porque vemos que en nuestro versículo que estamos leyendo, se habla de cuál era la función de Pablo. Dice que él ministraba el Evangelio, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, así dice nuestro versículo, ¿no? Ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles. El verbo utilizado acá para ministrar es la palabra hierorgeo en el griego, que se usa también para hablar acerca de la administración del servicio sacerdotal. El trabajo que hacían los sacerdotes en el santuario, se utilizaba la palabra hierorgeo. ¿Cuál era la meta de este ministerio? El texto dice que era para que los gentiles sean para Dios una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu. No sé si usted va notando la analogía que él está queriendo decir. ¿Cuál es la ilustración que él está queriendo utilizar? ¿Por qué digo que es una ilustración? Evidentemente Pablo no se llamaba a sí mismo sacerdote, él no era un sacerdote del templo. Bien, eso tenía que ver con el antiguo pacto. Todos sabemos literalmente, él no era un sacerdote, sino que era ¿qué cosa? Un apóstol. Entendemos evidentemente que los creyentes somos llamados sacerdocio santo, pero como ministro, como función, como ministerio, no era un ministerio sacerdotal, sino un ministerio apostólico. Pero así todo, aquí entonces, si literalmente él no es un sacerdote, pero está mencionando la idea de sacerdote porque está usando esa palabra de manera metafórica, como una analogía, para hablar acerca de algo precioso, para utilizarlo justamente como una comparación del trabajo que él hacía. ¿Cuál era entonces esa labor o esa comparación? Bueno, que así como la labor del sacerdote era en parte presentar una ofrenda agradable y santa delante de Dios, los sacerdotes trabajaban, agarraban la ofrenda y la armaban de una manera para que llegue como Dios quería, de una manera agradable y santa, bien apartada para Dios. De la misma manera también, para el apóstol, su servicio por la iglesia era comparable en particular en el trabajo que él hacía con los creyentes y en particular con los gentiles. ¿Qué está diciendo entonces? Así como el sacerdote del templo se prepara y trabaja para presentar delante de Dios una ofrenda agradable y santa, yo también trabajo con los creyentes para presentar a estos creyentes como una ofrenda agradable y santa delante de Dios. Es precioso, se imagina, él dice, así, imagínense al sacerdote entrando ahí, llevando así, en un sentido son ustedes a los cuales sirvo para presentarlos delante de Dios de una manera agradable y santa. Yo te decía, en la versión de Reina Valera no se llega a ver bien esta analogía, está traducido demasiado literal, pero fíjense que, por ejemplo, la Biblia de las Américas nos ayuda a entender un poco mejor esto que está usando Pablo como analogía. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Aquí en Biblia de las Américas se ve mucho más claro esta analogía. Ahora,
¿Cómo podía lograr esto? De hacer esto, bueno, evidentemente, esta idea del trabajo, ¿no? De así como el sacerdote presentaba una ofrenda delante de Dios, entendemos que los gentiles no era una ofrenda, no los iba a matar él y meterlos arriba de donde sacrificaba, ¿no? Y quemaban las cosas, no está haciendo eso. Pero de alguna manera, lo que él está utilizando esta idea de esa ofrenda agradable y santa, en el caso de los creyentes, está queriendo hablar acerca de su santificación, de trabajar para presentar los santos delante de Dios, lo que equivale a trabajar para que ellos puedan crecer en su santidad. De que por medio del ministerio que Dios le había conferido a Pablo, él pudiera lograr que sus hermanos gentiles crecieran en santidad. Y cuando hablamos de crecer en santidad, se refieren a que ellos pudieran ser cada día más como Cristo. De eso se trata, crecer en santidad. Que tu vida y mi vida sean cada día más parecidas a Cristo. ¿Cómo iba a lograr eso? Bueno, ya lo sabemos. Usando como meta, ¿no? Iba a alcanzar esta meta usando la enseñanza y predicación del Evangelio de Dios. Eso menciona él. Por medio del Evangelio de Dios, como una herramienta útil, hermanos, como dice el texto del Espíritu Santo, él iba a lograr que Dios obre en el corazón de ellos para que ellos vayan creciendo en su santificación. Por medio del Evangelio, él iba a trabajar en la vida sabiendo que el Espíritu Santo, no él, iba a ser el que imparta vida en los corazones de los hermanos para que entonces ellos puedan ser cada día más como Cristo, ser cada día más santos y agradables delante del Señor. En este concepto, hermano, encontramos la primera cuestión acerca de la responsabilidad que tiene un siervo espiritual. ¿Cuál es? Él procura servir a los hermanos motivado en que ellos crezcan en su santificación. ¿Cuál es la motivación de un líder espiritual? Él quiere que la iglesia crezca en santidad. Todo líder espiritual desea eso por sobre todo. No desea que vos seas más exitoso en la vida, no desea que vos tengas más plata, no desea que vos tengas un auto 0 kilómetros. Lo que un líder espiritual desea y busca con su predicación es que vos seas cada día más santo. De hecho, su atrevimiento para haberlos exhortado como lo hizo no tenía que ver con motivaciones vanas o faltas de amor. Su mayor deseo para esta iglesia, que todavía no conocía personalmente, pero de la que tenía un testimonio fidedigno de que buscaba crecer espiritualmente, era de que cada uno de sus miembros pudiera andar cada día más en santidad y que entonces, como un solo cuerpo, pudiera mostrar a Cristo como una comunidad cristiana santa y agradable a Dios. Hermano, la labor, y si tu deseo es el día de mañana querer servir a la iglesia como ministro, como anciano, como siervo, que tu meta sea servir a los hermanos para que ellos crezcan en santidad. Incluso decir, bueno, yo no tengo el llamado para ser pastor, pero me gustaría servir en otra área. Bueno, en esa área en la que te toque, que tu meta sea servir a tus hermanos para que ellos crezcan en santidad. Porque por sobre todas las cosas, Dios nos ha salvado para ser santos. Yo creo que esto nos lleva a una reflexión en cuanto a las motivaciones que surgen en el corazón respecto a lo que hacemos y lo que no hacemos. Y en la responsabilidad que también tenemos de servirnos unos a otros, ya que en realidad aquí la actitud del apóstol no era algo esperable solamente en él, sino un compromiso similar en cada cristiano que se dispone de corazón a servir a la iglesia de Cristo. No es que, bueno, pero este es Pablo, este no soy yo. No, está bien, ese es Pablo, no sos vos. Pero vos tendrías que tener una disposición similar a la de él si querés servir de corazón a la iglesia local. Ahora, tal vez algunos estén pensando, ¿no? Porque uno empieza a pensar, bueno, yo quiero ser parecido a él. Pero mirá que acá dice que a veces tenés que exhortar. Y a veces tenés que confrontar el pecado de un hermano. Y a veces tenés que hablarle duro a alguien cuando ves que está engañándose por el error del pecado.
o tal vez tenés que animar, o tal vez tenés que aconsejar, y a veces tenés que juntar tal vez con un matrimonio y escuchar cómo se trata el mal, y vos estás ahí, oh, mi cabeza, y sabés que tenés que hacerlo porque vos querés servir a la iglesia local. Y tal vez algunos se ponen a pensar, bueno, pero ¿por qué hay que involucrarse tanto en la vida de los demás? ¿Por qué hay que ser tan pesado? ¿No? Algunos piensan eso, que se trata de ser pesado. Acá no se trata de ser pesado, igual lo sabés bien. Algunos dicen, ¿por qué deberíamos meternos en problemas a veces y tratar de resolver los asuntos de los demás? ¿Por qué tengo que ir a visitar a esa familia e intentar resolver esos problemas y terminar recargado? Y tanto tengo que ir. ¿Por qué? ¿Qué nos anima a amonestar a un miembro de la iglesia en cuanto a su pecado, sabiendo que quizás eso va a generar tensión y conflicto durante el proceso, cuando lo confronte? Vos sabés, a veces confrontar a alguien no es fácil. No sabés cómo va a responder, no sabés cómo decimos nosotros, a veces son humildes, a veces, como decíamos en la jerga, se te paran de mano, se te enojan, se ponen a la defensiva, y tenés que hablarle con la palabra y ser amoroso, y como que se lloran o se ponen mal, y vos decís, ¿pero por qué? ¿Qué me anima a tener que ponerme y embarrarme con el pecado tan difícil de tratar en la vida de otros? Bueno, creo que una motivación fuerte y piadosa es pensar en la bendición de ser un medio que Dios va a usar para que otro crezca en santidad. Porque también es difícil a veces confrontar. Es difícil a veces sentirse el malo de la película. Pero gloria a Dios cuando por medio de una exhortación ves que un hermano abandona su pecado, hermano. No hay cosa más hermosa, quizás de las cosas más preciosas que nos toca pasar en la obra de Dios, que cuando ayudás a alguien con su pecado y ves que Dios te ha usado en eso, un instrumento como nosotros, un vaso de barro, y ver que Dios nos usa para que alguien sea más como Cristo, es una bendición impresionante. Es un privilegio grandísimo que te da el Señor, de usar tu vida imperfecta para que alguien sea más como Cristo. Esto nos lleva a dejar de lado la pasividad ante la necesidad de corregir o exhortar bíblicamente a otros. Nos lleva a la pasividad de intentar hacernos los tontos y corrernos y que otro se encargue. O de llamar al pastor o a otra persona para que se encargue cuando vos lo estás viendo. Como diría el famoso autor Paul Tripp acerca de orar así, una actitud de pasividad es una actitud más ligada al odio que al amor genuino. El otro día lo repasamos con unos hermanos. Una actitud pasiva al ayudar a otro, al hacerme el tonto, correrme, no tratar, es un odio pasivo, es una actitud totalmente lejana del amor genuino. Ahora, yo creo que esta motivación, el saber que en esta responsabilidad que tenemos buscamos santificar a otros, no nos permite estar quietos cuando vemos que un hermano es arrastrado por el engaño del pecado. Nos anima a decir algo tenemos que hacer. Algo hay que hacer. Tengo que ayudar a mi hermano. Tengo que ayudar a mi hermana. Tengo que ayudar a esta persona. Tengo que ayudar a este discípulo. Le tengo que ayudar. Algo tengo que hacer. Pero también a su vez, el ánimo que nos da a colaborar en la santificación de la iglesia a través del servicio nos guarda de no querer amonestar o exhortar a alguien. Tal vez lo hacemos. No, yo no soy el pasivo, yo soy de los que voy al frente. Pero muchas veces en esa exhortación estamos llenos de ira, llenos de enojos, de celos, de envidia, o tal vez de un deseo revanchista. A veces, pastor, déjeme que yo voy a corregir a este hermano, ¿no? Porque ya, viste, le tenías como diciendo, bueno, yo sabía que iba a llegar el momento que me iba a vengar, ¿no? No, si esa es tu actitud a la hora de corregir a alguien, estás equivocado, hermano. Estás errando. Quizá nadie se da cuenta, pero Dios sí lo sabe. Él lo ve. Porque en definitiva, así como no hacer o decir nada
puede ser considerado como un odio pasivo, o sea, una actitud también lejana al amor, el sí hacer algo, el sí obrar, pero con una motivación no piadosa, en la que no hay una preocupación sincera por la santificación de los demás, refleja también otro tipo de odio, un odio activo que también es pecaminoso y que tampoco tiene nada que ver con el amor genuino. No sirve tampoco eso. En definitiva, hermanos, hay una unidad entre agradar a Dios y buscar la santidad de los demás. ¿Por qué? Porque justamente esa es su voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En 1 Tesalonicenses 4:3, hablando sobre un tipo de pecado, pero claramente se puede aplicar a otros, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Pedro lo deja más claro ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La voluntad de Dios es que crezcamos en santidad. Porque si Él quiere que su pueblo sea cada día más santo, no hay razón para que cada creyente no sirva a los demás enfocado en esta meta. Indudablemente el Señor llama a su iglesia a ser santa en toda su manera de vivir. Entonces, si esto es así, ¿cómo no tendríamos que trabajar todos juntos para lograr este propósito? Antes de avanzar en esto, quisiera, antes de ver la siguiente cuestión que tenemos en nuestro pasaje, quisiera hacerles una advertencia a los que todavía están sin Cristo. El llamado para tu vida, si vos estás sin Cristo, con todo esto que estamos hablando, no es que si te pones las pilas y empezás a andar un poquito más derechito, entonces vas a llegar al cielo. No es eso lo que estoy diciendo. Porque por las obras nadie se salva, eso es evidente. ¿Por qué? Porque a ninguno nos da. No alcanzamos la talla de justicia que se requiere para estar a cuentas con Dios. Delante de este Dios santo y completamente justo, la justicia que se requiere para estar a cuenta con Él es una justicia perfecta. Justicia que ninguno de nosotros tiene por propia naturaleza, porque todos estamos bajo pecado. Entonces necesitamos una justicia que nosotros no tenemos y que solamente está en Dios. Por lo tanto, no te alcanza con que te pongas las pilas, con que diga voy a empezar a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor cristiano. No alcanza. Mi pregunta es, entendiendo esto, si hoy te fueras de este mundo, ¿cuál considerás que sería tu destino ante esta realidad? Considerando que no hay segunda chance cuando nos vayamos de este mundo, no existe purgatorio ni nada parecido, tu lugar de morada, si todavía no estás en Cristo, es el infierno. Por eso es tan grave este asunto. Si tu vida no está en Cristo, lo que te espera es el infierno, que es el lugar el cual Dios ha determinado que van a pasar todos los que rechazan el mensaje del Evangelio para toda la eternidad. Ese es el lugar que te espera, amigo o amiga, que estás sin Cristo. Pero también tengo que darte una noticia muy importante. Hoy eso puede cambiar. La buena noticia es que Cristo vino al mundo, que vivió una vida perfecta, o sea que nunca pecó, y se entregó en la cruz como nuestro sustituto. Pero también nos dice la Biblia que al tercer día Él resucitó con poder, demostrando que la deuda fue completamente saldada para todo aquel que cree. Si hoy no estás todavía en Cristo, lo que ya mismo deberías estar haciendo es humillarte ante el Señor, reconociendo que tus pecados te condenan, dándole la espalda a la maldad,
con un corazón arrepentido y viniendo a Jesús en plena confianza que es por medio de su sacrificio que podemos ser salvos y por ninguna otra manera. La promesa que Él nos da y que te da a vos es que si de todo corazón te humillás hoy mismo y le pedís perdón de corazón, Él te perdona, porque su promesa es que al que Él va, no le echa fuera, Él no te va a rechazar. No hay otro camino, no hay otra esperanza fuera de Cristo. Por eso es que te animo a que vengas a Él. La siguiente particularidad de la responsabilidad de un líder espiritual, la siguiente cuestión la tenemos del versículo 17 al 19. Un líder espiritual reconoce que todo lo bueno en él se debe a la gracia de Dios. El pasaje prosigue con otra declaración muy interesante del apóstol. El versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo remarcó que su motivación para escribirles, para atreverse a hacerlo, en algunas secciones de la carta que él hizo, exhortando a que la iglesia, a esta iglesia en Roma, tenía que ver con su deseo de presentar a la iglesia, enfocado especialmente en los gentiles, como una ofrenda agradable y santa a Dios. Como sabemos, él había entregado su vida a cumplir con su llamado de apóstol. De hecho, a pesar de las luchas con sus adversarios, así todo, la sociedad de aquel primer siglo reconocía su labor. No pasaba desapercibido. A ver, usted va a leer conmigo ahí Hechos 17:6 y piense conmigo, si sus enemigos reconocían su labor a pesar de que no lo podían ni ver, es porque entonces algo importante estaba haciendo este hombre, ¿no? Lo más seguro podía ser decir, no pensemos en él, pero pensaban en él porque Pablo estaba haciendo un ministerio, trabajando en un ministerio que evidentemente estaba haciendo cosas en aquel tiempo. Fíjense lo que dice en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, hablando de Pablo y el equipo misionero, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, los enemigos de los misioneros, y gritaban ellos: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tremendo, te pones a pensar eso. Sabemos, en aquella época no había WhatsApp, no había YouTube, no había redes sociales, pero de alguna manera le había llegado, sabían que esta gente verdaderamente estaban, según ellos, trastornando el mundo. Nosotros sabemos que sí, trastornaban porque traían un mensaje que iba en contra de cualquier otro mensaje. Pero no solamente eso, el apóstol asimismo comenta en esta sección el avance de su labor. Arrancó desde Jerusalén y llegó hasta Ilírico. Fijémonos que en Hechos 26:20 se nos cuenta un poquito de cómo comienza su labor allí en Jerusalén. Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, hoy lo leímos justamente, cuando él se convierte empiezan a predicar el Evangelio, luego va a Jerusalén y luego por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Y qué les anunciaba? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ya había empezado, ya desde Jerusalén, por eso lo dice aquí, desde Jerusalén empecé con este ministerio que se me confirió. Y dice, aunque no tenemos referencia en Hechos, que llegó hasta las regiones, las áreas de Ilírico. Esta es una región ubicada en Europa Oriental, en lo que hoy sería la ex Yugoslavia, como para que después lo busquen en el mapa si a usted le gusta. Imagínense, trace como un contorno desde Jerusalén hasta esa zona. Si trazamos algunas líneas en el recorrido, todavía Pablo siguió recorriendo, pero sabemos que hasta ese momento ya había viajado a través de Asia Menor, había estado luego por Macedonia, por Grecia, y aquí se menciona también hasta Ilírico llegó. Como para que te des una idea, es un área más o menos de unos 2.000 kilómetros. Tremenda distancia. ¿Se imaginan? 2.000 kilómetros andando. Y lo que remarca es tremendo. No es que anduvo paseando.
En toda esta región circundante, dice él, todo lo había llenado con el Evangelio. O sea, predicando y estableciendo iglesias que luego iban a continuar el trabajo evangelístico que él había hecho. Hermano, no cabe duda que si pensamos en el contexto histórico y geográfico del primer siglo, cubrir tantas regiones para realizar la labor esta, se trata de algo impresionante. ¿Ves? Y bueno, 2000 kilómetros no es nada. Ahora, claro, hoy no es nada con las rutas, con los aviones, con todo lo que tenemos. Pero imagínate en aquella época hacer 2000 kilómetros. Aparte, no estaba diciendo 2000 kilómetros como en línea recta, sino toda una región. Yendo, viniendo, buscando. Si vos ves en la Biblia, mayor parte de la Biblia tiene los mapitas en el fondo, ¿no? De los viajes misioneros de Pablo, y los ponen separados, porque si los pones todos juntos sería un montón de líneas que se cruzan. Iba, venía, iba para allá, volvía para acá. Entonces pensá en toda una región de 2000 kilómetros hasta ese momento que luego se amplió. Yo creo que la labor misionera del apóstol Pablo debería ser considerada de las campañas misioneras más extraordinarias de la historia de la humanidad. Si pensamos en todo lo que realizó, y pensando también en la cantidad grande de obstáculos que se tuvieron que sortear. Y ya les mencioné, lo hemos visto en 2 Corintios, enemigos por todos lados. Donde iba los seguían. Terrible su enemigo. Peor que hoy les pasa a los misioneros con los comunistas. Creo que hasta peor, me parece, o por ahí nomás. Pero así todo el tiempo persiguiéndolo y persiguiéndolo, volviéndolo loco, no dejándolo hablar el Evangelio, teniendo que estar escapando para que no lo maten. Pero aún así predicando el Evangelio fielmente y estableciendo iglesias locales. Incluso, pensemos que hoy el cristianismo está establecido, pero en aquella época el cristianismo era considerado en el mundo como una secta desprendida del judaísmo. No tenía ayuda, no tenía respaldo. Incluso la iglesia de donde supuestamente arrancaba Jerusalén, que era, por así decirlo, iglesia de las principales, re pobre, que tenían que otras iglesias ayudarle. Nada de apoyo del gobierno, nada de apoyo de la sociedad. Y aún así el evangelio avanzaba. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en todo este éxito, cualquier líder tal vez podría sentirse mareado, ¿no? En el sentido de verse a sí mismo diciendo, bueno, hice todo esto, y tal vez verse como un héroe, como un personaje relevante de la historia por todo lo que hizo. Alguien puede decir, bueno, Pablo tal vez diciendo, wow, no, soy como aquellos grandes generales de la historia que vemos. Cualquier persona podría mirar a los demás, ¿no? Tal vez por arriba de los hombres, sintiéndose superior, ¿no? Porque yo soy apóstol, yo anduve por todos lados. Eso hoy en el mundo sería lo más normal, lo más natural. La persona enseguida se empieza, ¿no? Empiezan a ser famosos y ya se empieza mucho a agrandar, ¿no? Te das cuenta rápido enseguida, empiezan a hablar de ellos en tercera persona, ¿viste? Recreído, decís, ¿qué sos? No, pero la gente es así, empieza como a tener un poco de fama, de éxito, y se empiezan a sacar biografías de ellos mismos. Pero esto no era así para un siervo fiel de Cristo. Un líder espiritual nunca se va a ver por encima de sus hermanos. Ni siquiera su rol de liderazgo lo iba a llevar a esto. En eso se ve justamente en la declaración del apóstol, en el que tenemos en estos versículos. En lo que leímos, volviendo a nuestro pasaje, notamos una actitud completamente contraria a lo que el mundo esperaría de un líder exitoso. El apóstol expresa que todo lo que se refiere a la obra de Dios, el único motivo por el cual puede gloriarse es en Cristo Jesús. Eso vemos en el versículo 17. En NBI se ve mucho mejor. Dice, por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? De que solamente en su trabajo y en su obra para con Dios se gloria, como cantamos hoy, solamente me glorío en Jesucristo. Bueno, él está abriendo su corazón a los romanos para confesarle que si bien era cierto que su ministerio apostólico marchaba de una manera increíble al llegar con el Evangelio a tantos lugares del mundo, en cuanto a la obra de Dios realizada hasta ese momento y en todo lo que seguiría, su alabanza,
Su exaltación no apuntaba a él mismo, sino ¿a quién? A Jesucristo. Solamente la gloria era para Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que pudo realizar era a causa de que el Señor le daba la gracia suficiente para lograrlo. Porque Él sabía que atrás de cada actividad, de cada viaje misionero, de cada obra de evangelismo, de cada oración por la iglesia, de cada discipulado, de cada predicación, de cada consejo bíblico y de cada etcétera, 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 estaba la mano providencial de Cristo que estaba con él y que lo fortalecía por medio del Espíritu Santo. Él sabía eso, él no se olvidaba de eso. En alguna que otra ocasión se nos relata del Señor hablando de forma directa con el apóstol, animando la tarea que tenía por delante. Pero una tarea muy dura y por momentos muy desgastante y dura. Por ejemplo, cuando estuvo en Corinto, parece que fue una batalla muy dura que tuvo que dar para evangelizar. Y fíjese lo que nos dice ahí en Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muchos se agarran y dicen: yo quiero que el Señor también venga y me hable de esta manera. No, pero él era apóstol. Eso es lo que tenemos que ver. ¿No? Pero, por más, el Señor sabía por qué en su providencia Él le habla directamente al apóstol. Evidentemente tenía una labor que nosotros no tenemos. Pero fuera de estos momentos puntuales, Pablo sabía incluso que esto era así, que el Señor estaba con él, que su mano lo protegía y lo ayudaba en todo momento, porque esta era la evidencia obvia en cada minuto de su vida. ¿Cuál era esa evidencia? Que el Señor estaba siempre con Pablo. Siempre estaba con él. Nunca el Señor lo abandonó. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y prometió estar con los suyos hasta el fin. Y hay personas que dicen: ay, cómo me gustaría que el Señor me dijera que está conmigo siempre. Yo quiero que el Señor me diga que Él está conmigo siempre. Mirá, Mateo 28, 20. ¿Querés que el Señor te diga que va a estar con vos siempre? Dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús es el que habla. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya te lo dijo. Ya dijo Él que va a estar con nosotros. ¿Por qué necesitaría volver a decir si Él es fiel? Ella nos dijo que va a estar con nosotros, que hagamos la obra que tenemos que hacer, que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y que Él va a estar con nosotros para siempre. ¿Ven? ¿Te queda alguna duda ahora de que Él va a estar con vos siempre? ¿Te queda alguna duda? Ahora está haciendo un recuento y dice: sí, hermanos, he hecho cosas que jamás imaginé que podría haber logrado. Pero ¿saben una cosa? No he sido yo, ha sido su gracia a través de mí. Por eso es que solamente Cristo merece todo el reconocimiento y toda la gloria. Pablo lo dejó claro en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y luego Él aclara también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo el resto de los apóstoles. Pero ¿saben qué? No yo, sino la gracia de Dios. Volvamos a nuestro texto. Vemos que su labor
dice, el versículo siguiente era llamar a la obediencia a los gentiles. Así dice el versículo 18, lo que el Señor ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. O sea, su labor era predicarles el Evangelio y que ellos recibieran la salvación. Pero ¿saben qué dice? Esto no es motivo de jactancia. Él dijo que no osaría, o sea, no se atrevería a adjudicarse mérito alguno a sí mismo, sino que todo se trataba de lo que Cristo había hecho en los gentiles a través de él. A ver, el apóstol no despreciaba su llamado. Él sabía que debido al rol importante que cumplía dentro de la iglesia, como lo era el ser comisionado para el apostolado, a él se le confirieron ciertas marcas especiales que autentificaban su función, que tenían que ver con autenticar el ministerio que él estaba haciendo en aquel tiempo. Lo mismo pasó con Cristo. Muchas señales acompañaban a Cristo que autenticaban su identidad y la labor que venía a hacer el mundo. Lo mismo pasaba con los apóstoles. Por eso dice aquí el pasaje, su ministerio fue acompañado por la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu Santo. Tal es así que estas señales lo acompañaban, que Pablo predicaba y Dios obraba de manera tremenda. Muchos creían cuando él predicaba. Pero no es como en este tiempo que dice, no, sí, un montón creyeron a la palabra, ¿cómo sabe? Lo hizo repetir a 100 oraciones, salvé a 100. Mentira, si se van a salvar, ¿por qué van a repetir una oración? Eso no es. En aquel tiempo él predicaba el Evangelio y de verdad la gente creía. No le hacía repetir ninguna oración. La gente dejaba sus pecados, se volvía al Señor a arrepentir, se bautizaban y se agregaban a la iglesia. Pero a su vez también realizaba señales y prodigios que hoy ya no se ven. ¿Por qué? Porque esta era una confirmación y una marca distintiva de los apóstoles, que tenía que ver con ellos. En Hechos capítulo 19, versículos 10 y 12 vemos un poco de esto. Dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios, dice aquí en el NBI, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Esto tenía que ver con una identificación, señales que seguían a Pablo de acuerdo a su ministerio. No espere que usted me traiga a mí su papelillo, yo no me la ponga, se la va a llevar y ahí se va a sanar. No va a pasar eso. Estas eran marcas importantes que distinguían justamente su ministerio y confirmaba su ministerio apostólico. Pero aunque llegó a experimentar cosas que otros líderes durante sus ministerios terrenales nunca van a alcanzar, esto no lo llevó a jactarse de sí mismo, sino que en todo momento su reconocimiento era para el Señor. En 2 Corintios 12, yo te dije que esta carta es muy personal y él cuenta un poco sobre su vida, pero vemos su corazón, dice, conozco un hombre de Cristo, hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¡Wow! Tremendo. A mí no va a pasar nunca esto. Yo voy a decirlo cuando me muera, o si el Señor irá, si no espero ir al tercer cielo. A lo sumo yo una gaseosita del tercer cielo, pero no más que eso. No sé vos, pero yo no creo. No, pero pastor, por ahí anda uno que anda diciendo que Dios lo llevó al infierno y que lo vio a Michael Jackson. Siempre lo veo a Michael Jackson, no sé por qué. Como si no hubiera otros pecadores, ¿no? Pero dice un montón de estas cosas como para intentar impresionar y que la gente diga, wow, qué bárbaro, ahora el infierno. Jesús lo dijo hace 2000 años que había un infierno. ¿Qué? Ahora se dieron cuenta que hay un infierno, si Jesús lo viene diciendo. Pero fíjense que aunque Pablo sí tuvo experiencias reales, tremendas, dice él en el versículo 5, de tal hombre podré gloriarme, pero de mí mismo en nada me voy a gloriar. Nunca. ¿Por qué él tenía esta forma de hablar, de pensar?
porque Pablo sabía que solamente el Señor era digno de ser alabado. Y el corazón de un siervo genuino siempre tiene presente esto. Haga lo que haga, la gloria es para el Señor. Sea lo que sea que pueda hacer, en nada de eso me voy a gloriar. Porque la gloria solamente le pertenece a Cristo. Porque además, solamente un siervo arrogante y necio no reconocería que todos los méritos por el éxito de su ministerio o por el cumplimiento satisfactorio de su responsabilidad se deben a Cristo y no a nosotros mismos. No es porque seamos nosotros muy buenos o muy inteligentes o muy sabios. Nada que ver. Incluso Pablo fue claro. Lo que escogió fue lo vil, lo necio, lo que no es para avergonzar lo que es. Por eso luego termina diciendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, no es por nosotros, sino que es por Él, por el Señor, que vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No por mí, por lo que Dios hizo por nosotros los que somos todo esto. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nada más. Esta es la segunda cuestión importante acerca de la responsabilidad de cada líder espiritual. Reconoce que todo lo bueno en él se trata de la gracia de Dios y por eso no da lugar nunca, o intenta no darle nunca lugar a la jactancia personal. Como una vez mencionaba el reformador Juan Calvino, todo lo malo que veas en mí soy yo mismo, todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Pensar en la actitud del apóstol creo que refleja la esencia de cada líder espiritual, una humildad genuina por la cual se deja de lado cualquier deseo de autoexaltación o de autopromoción. Uno se corre de la escena porque sabe que no es la estrella de la iglesia, sino que es un siervo que camina de atrás en la marcha triunfal del único que es digno de alabanza. Pablo lo dijo claro en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él está presentando una idea de lo que era la marcha triunfal de los grandes capitanes. Pero Pablo no está diciendo, yo voy sentado al lado de Jesús en el carro principal. Él está diciendo, yo estoy al final de la fila. Allí entre los últimos, entre esos que este general conquistó y que lo único que hace es resaltar su victoria y no nuestra gloria personal. Hermanos queridos, nuestra gloria es que Él reciba la gloria. De nada más nos gloriamos fuera de Cristo Jesús. Un siervo que no posee esta actitud debería dejar de llamarse siervo. Debería bajarse del púlpito hasta que su vida sea formada a la imagen de Cristo. Porque ¿saben una cosa? En una actitud así de un siervo, lo que está demostrando es que la camiseta del ministro de Dios le queda grandísima. Porque cuanto más un líder evangélico se maneja, menos puede ser un representante legítimo del Señor. Y aparte, en definitiva, porque Dios no requiere esta clase de líderes. Los que quieran servir la obra de Dios, a contrario de cómo el mundo se maneja, no ejercen su labor de querer imponerse sobre los demás o de verse más importante que otros, sino que se esfuerzan en ser los que más humillan y que más sirven a otros. ¿Por qué? Porque con esa actitud reflejan la imagen de Cristo. Jesús mismo lo dijo en Marcos 10, 42 y 45. Mas Jesús, llamándolo, le dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser el siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
hasta el punto que no actuar de esta manera, no vivir de esta manera, podría descalificarlos en el caso de que no la cumplan. Si un día busco y persigo la autoexaltación personal y mi autopromoción personal, lo mejor que ustedes podrían hacer como iglesia es bajarle del púlpito. Y si no me bajo, lo mejor que podrías hacer es dejar de escuchar mi predicación. Porque eso me descalifica, hermano. Pero aunque sea cierto eso para los líderes, es algo que también cada uno de ustedes debe buscar con insistencia. Porque un cristiano que no refleje humildad y que no rechace su autoexaltación o su autopromoción está yendo en contra de ese cristianismo que dice que abraza. Jerry Bridges, precioso autor, ya está en la presencia del Señor, te animo a leer sus libros, son preciosos. Escribió en uno de sus libros hablando acerca de esto lo siguiente, mirá. Él decía, nosotros no debemos pensar en términos de un lugar de honor, ni de posición, prestigio, reconocimiento o autoridad, los cuales la mayoría de nosotros tenemos la tentación de buscar. Más bien, una buena regla a seguir se encuentra en las palabras del Proverbio 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Luego también en este mismo libro, Bridges dice lo siguiente: buscar la humildad no es algo incidental o algo en lo que no pensamos mucho, sino que se trata de una cualidad de carácter a la que debemos prestar atención diligente. Finalmente dice, el hecho de que le demos tan poca importancia a la humildad debería hacer que nos humilláramos hasta el polvo delante de nuestro Dios glorioso y lleno de gracia. Finalmente, la última cuestión la tenemos en el versículo 20-21. Un líder espiritual se esfuerza con intensidad por cumplir con el llamado que recibió. El texto concluye aquí con una consideración más acerca de la actitud del apóstol en cuanto a la responsabilidad que tenía. Versículo 20 dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿De qué habla en esta sección final? Bueno, expresa cuál era la tarea que llevaba a cabo. Pero no solamente indica lo que él hacía, sino también, lo que creo que es más importante de este pasaje, cómo lo hacía. ¿Qué hacía? Pero más importante, cómo. En cuanto a lo primero, el qué hacía, ya nos fue quedando claro que su labor era misionar en lugares donde todavía el Evangelio de Cristo no fuera conocido y que luego que las personas abrazaran a la fe en ese lugar, buscar fundar una iglesia donde una ciudad tuviera el mensaje de salvación produjera frutos. Si el mensaje de salvación, el Evangelio, producía a muchas personas, fundaba una iglesia en aquel lugar. Luego de que la congregación se establecía y en la que se preparaban líderes, él se marchaba a otro lugar, siendo la misma iglesia la que continuaba el trabajo de sostenerse en la verdad. Esto en cierto sentido era su labor. Por eso, como comenta aquí la sección, él no edificaba sobre el fundamento ajeno. No porque eso estuviera mal, a veces dice, no, lo que corresponde es no trabajar sobre el fundamento ajeno. No, no es eso, es un error. Es no entender lo que Pablo está diciendo acá. Él lo que está diciendo acá es que no edificaba sobre el fundamento ajeno, no porque eso estuviera mal, sino básicamente porque su rol no era el de un siervo que desarrolle una obra, como lo hizo por ejemplo Apolos en Corinto, ahí en 1 Corintios 3:6, sino más bien la de un plantador. Por eso él no trabajaba en fundamento ajeno, porque su labor no era esa, no era la de desarrollar la iglesia, sino era la de fundar la iglesia. Otros hombres se iban a encargar de desarrollar las iglesias, como era por ejemplo Apolos. ¿Se acuerdan por ejemplo el texto de 1 Corintios 3:6 que recién mencionaba? Dice, yo planté, su labor era fundar. Apolos regó, Apolos desarrollaba lo que él había dejado. Obviamente él decía, el crecimiento lo da Dios. Esto no quiere decir que Pablo no sirviera a iglesias locales que él no hubiera plantado, sino que su llamado de manera general no apuntaba a eso. Vemos, por ejemplo, si usted mira en la Biblia, va a encontrar que, por ejemplo, él sirve
a la iglesia en Antioquía, en Hechos 11, 25, 26. Y evidentemente también iba a hacer lo mismo en la iglesia de los romanos, que tampoco la había fundado, pero que iba a visitar y los iba a ministrar. Ustedes saben, en Hechos 11, 25, 26 se habla sobre Pablo ministrando en Antioquía. Y en Antioquía él no había fundado la iglesia y habían estado otros fundando la iglesia. Pero también en Romanos 11, 13 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoré que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros frutos como entre los demás gentiles. Él va a ir a ministrar, ya le está diciendo: voy a ir, todavía se me ha complicado, pero mi intención es ir y voy a hacerlo, y a través de estar entre ustedes voy a servirles también. Una iglesia que no fundó. Entonces, él sí servía ocasionalmente, pero no era su llamado general. Su llamado general iba a ir a lugares donde no había sido conocido el Evangelio, predicarlo, establecer una iglesia local y luego irse. En cuanto a esta labor específica es que entra esta referencia que hace el versículo final, cuando dice como está escrito. Es una cita de Isaías 52:15, que dice: así sonará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Para qué trae esta referencia? Bueno, buscando ilustrar esta realidad de que por medio de su ministerio y de muchos otros siervos se cumplirá el plan de Dios en cuanto a que a Cristo sería conocido en muchos lugares, en muchos reinos y naciones. ¿Hasta qué tiempo? Bueno, hasta que Él vuelva a la tierra. Entonces, eso en cuanto al qué. En cuanto al segundo asunto, del cómo, podemos observar en otro versículo, en el 20, dice aquí que de esta manera él se esforzaba, dice, por predicar el Evangelio en esos lugares donde Cristo no había sido anunciado. Ahora, en nuestra traducción acá tampoco se nota mucho. Uno me esforzar y dice: bueno, se esforzó. Pero en el original, la palabra acá para esforzar es la palabra filotimeomai, que apunta a algo que se hacía con gran pasión, una ambición fuerte. Se usaba esta palabra cuando hablaba algo de esforzarse, pero no esforzarse así como bueno, un esfuercito y nada más, no. Esforzarse mucho, esforzarse apasionadamente, una gran ambición por algo. Bueno, aquí esa palabra se puede utilizar según el contexto de una manera mala, ambicionando algo malo, o de una manera buena, ambicionando algo bueno. Aquí está hablando de manera positiva. El apóstol entonces pone que esto que él estaba haciendo, de predicar el Evangelio en muchos lugares, lo realizaba apasionadamente, poniendo todo su amor, toda su ambición en este tema. Y es interesante, digo, esta palabra porque casi no aparece en el Nuevo Testamento. Hay muy pocas referencias a esta palabra. De hecho, el otro lugar donde él utiliza es muy lindo, lo hace en 2 Corintios 5, 8, 9, mostrando que su pasión no estaba dirigida para cualquier lado, para cualquier cosa. Había cosas puntuales en las cuales él trabajaba apasionadamente. Fíjate en 2 Corintios 5, 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, está diciendo, más quisiéramos ya irnos de acá y estar con el Señor, porque sabemos que cuando nos moramos vamos a estar con el Señor. Pero, mientras estamos acá, o cuando nos vayamos, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Aquí procuramos, es la misma palabra que aparece en nuestro texto, filotimeomai. ¿Cuál es mi pasión? Dice Pablo, sea que esté presente o ausente, quiero ser agradable al Señor. Esa es mi ambición. Su ambición más profunda era agradar con todo corazón a Dios, y por ende se comprometió de lleno en la comisión que le da. Profundamente apasionado por agradar a Dios, profundamente apasionado por servirle en lo que él había llamado. Esta es la tercera cuestión respecto a la actitud de un siervo espiritual en cuanto a la responsabilidad que tiene. Se esfuerza con intensidad, con pasión, de todo corazón por cumplir con el llamado que recibió de parte de Dios. Nada es más importante para ese siervo. Por eso es capaz de atreverse a exhortar a otros hermanos buscando ayudar en su santificación. Por eso tampoco se autoexalta, básicamente porque su corazón está puesto en honrar a Dios, sirviendo a los demás
y en nada más. Pablo es claro en cuanto a y dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Creo, hermanos, que estas secciones de mucho ánimo y exhortación para cada creyente que quiere comprometerse a servir, ya sea en un ministerio de liderazgo o en cualquier otra área. ¿Por qué es importante mucho ánimo? Porque una condición esencial es que hagan lo que hagas para el Señor, lo realices con esfuerzo y con compromiso. Lo que requiere que pongas pasión en eso. Esa es la condición. Sea lo que desees hacer, hacerlo para el Señor con pasión. Esta semana alguien compartía en el grupo de WhatsApp, creo que fue ayer, que no hay tarea insignificante para Dios. No hay nada insignificante. Por lo tanto, no hay servicio que preste para Él que pueda agradarle que no sea hecho con compromiso y seriedad. Sea lo que sea que vas a hacer, sea que vayas a discipular, sea que vayas a predicar, sea que vengas a limpiar el local, sea que vayas a visitar un enfermo, sea lo que sea que hagas, tiene que hacerse con compromiso y con seriedad, porque eso es lo que le agrada a Él. Y tener claro esto, ojo, la pasión no se trata de que un tiempo esté motivado. Hay gente que dice, pastor, yo tengo pasión, ¿qué hago? Y te un tiempito así, y después un tiempito ya no haces nada. Viene un problema, una eventualidad, y ya quiere abandonar. Eso no es pasión. Eso no es pasión. Como notamos con el apóstol, mostrar compromiso, una pasión de verdad con la responsabilidad, es llevarlo a cabo sin bajar los brazos, a pesar de las luchas que puedan venir, y mostrando fidelidad en la tarea. Eso es pasión. Es sostener en el tiempo lo que Dios te dio para hacer. No tener ganas un tiempito y después dejarlo. Eso es lo que distingue a los que sirven a Dios de una forma agradable. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, hermano, asumí tu responsabilidad con todo el corazón. Porque eso es lo que Él desea de cada miembro de su cuerpo. Y principalmente porque